asumiendo las angustias sociales, pero también con mucho dolor, he decidido votar a favor de la idea de legislar. La inestabilidad y el encarecimiento de la vida para los chilenos hoy es directa consecuencia de las decisiones que está tomando este Congreso. Entonces, ¿es una cosa de argumentos, de razones o simplemente de votos? Y estuvimos dispuestos, y estuve dispuesta también, con todas las dudas que me generaba, en respaldar los 3 retiros anteriores. Pero en este cuarto retiro tenemos un antes y un después. ¿En qué minuto empezamos a relativizar lo que nos dicen todos los técnicos? Claudia Sangüesa se lo decía ayer a Gabriel Boric, no seguir por los retiros. Yo voy a mantener mi postura, voy a rechazar este cuarto retiro. La senadora Carolina Goich fue el personaje decisivo de esta agenda económica. Mantuvo su voto en contra del cuarto retiro de fondos. Esto hizo estéril el voto de apoyo de senadores oficialistas y también del socialista Carlos Montes, quien, a pesar de haber dicho en 2 ocasiones públicamente que no lo iba a apoyar, finalmente sí lo hizo. En resumen, los votos a favor no fueron suficientes, el Senado rechazó la idea de legislar y el proyecto pasa ahora a comisión mixta. Voto a favor del cuarto retiro. Voy a votar a favor del cuarto retiro. Voto a favor, presidente. Voto a favor la idea de legislar, señor presidente. De los 25 votos necesarios, tenían 24, entre ellos 2 de Renovación Nacional, respaldos claves pero no suficientes, porque el voto crucial para muchos fue el de la senadora de C, Carolina Goich. En este cuarto retiro tenemos un antes y un después. Yo voy a mantener mi postura, voy a rechazar este cuarto retiro, porque todos los argumentos que he escuchado solo refuerzan mis argumentos. Por no haber cumplido el quórum de 25 votos, queda rechazada la idea de legislar. La iniciativa obtuvo 24 votos a favor, 15 en contra y una abstención. Votaron todos los asistentes, menos Iván Moreira, quien decidió retirarse en pleno debate. Como yo dije que no me presto para este engaño, yo me retiro de la sala porque no voy a votar este proyecto de ley que es un engaño inmerecido para la gente. ¿No va a votar o vota en contra, senador? Un evidente voto en contra que no habría cambiado el resultado, que terminó con el cuarto retiro en manos de una comisión mixta. A nosotros nos faltaron bastante más votos que el de Carolina Goich. Nos faltaron los votos de la derecha, de los parlamentarios, de los senadores de derecha. Que una senadora le dio la espalda a los chilenos y a las chilenas. Se sacaron las caretas y hoy día una senadora se la sacó. Y sería bueno que explicara por qué se la sacó. El voto de Carolina Goich inclinó la balanza pese a las presiones de su partido y de las gestiones de la candidata presidencial Jasna Proboste para aprobar el proyecto y dar una señal de unidad del bloque. Jasna Proboste demostró su liderazgo justamente con los mínimos comunes y permitiendo que hoy día son 16 millones de personas reciban el IFE. Creo que su liderazgo está lejos de ser evaluado solamente en esta votación. Con la iniciativa apenas pasando a comisión mixta, ya son varios los parlamentarios que condicionaron su respaldo a la discusión particular. Todo, dicen, dependerá de las indicaciones que se presenten al proyecto. Haciendo un acto de confianza en todos los senadores que se han comprometido a cambiar de manera contundente en el debate en particular de este proyecto. Vamos a cambiar este proyecto porque tal como está hace gran daño y eso hay que amortiguarlo. Y aunque todavía falta para presentar indicaciones, la oposición se comprometió a ingresar algunas, entre ellas limitar el retiro de fondos, poner impuestos a personas con salarios altos, además de dividir el pago de los ahorros en 2 cuotas y retirar la posibilidad de anticipo para rentas vitalicias. Incluso con parlamentarios que votaron en contra de la idea del gobierno, sí lo escuchamos en la sala y sí creemos que hay muchos de nuestros argumentos que están permeando. El divorcio entre lo político y lo técnico se ha acortado y pareciera ser que el Parlamento ha escuchado. Comisión mixta que quedó definida este martes, pero que recién iniciará la revisión del cuarto retiro a la vuelta de las elecciones. Había mucha incertidumbre sobre qué es lo que votaría el Senado. Por eso la reacción de la Bolsa de Santiago fue muy fuerte. Cuando estaba a punto de votarse, el IPSA estaba subiendo 0,30, 0,35%. Finalmente el IPSA subió 2,46%. La Bolsa de Santiago fue lejos la que más subió durante esta jornada en todo el mundo, lo que refleja
que el mercado se mostró sorprendido. Yo les digo, yo creo que las opciones estaban 50 y 50. Bueno, finalmente se rechazó y el mercado dio su aprobación a lo que dijo la Cámara Alta. Como veíamos también, el dólar también reflejó este optimismo del mercado. El tipo de cambio cayó 10 pesos y cerró en 793. Es primera vez en 2 meses que el dólar está bajo los 800 pesos. Para que nos demos una cuenta de que en estos momentos Chile no vive un momento normal, prácticamente el mercado no reaccionó a que se aprobara la acusación constitucional contra el presidente de la República en la Cámara Baja. Esto no impactó en el mercado porque es prácticamente un hecho que no va a pasar esa acusación en el Senado. Bueno, ahora esto pasa a comisión mixta. Y por lo tanto, veamos un resumen de las proyecciones que hay por si igualmente este cuarto retiro de fondos es aprobado ahora ya en bastante tiempo más. ¿Cuánto se ha pagado hasta ahora? 48.608 millones de dólares, esto entre el retiro 1, 2 y 3. Ahora, si se aprobara el cuarto, 5,5 millones de personas quedarían con su cuenta en cero, según la Superintendencia de Pensiones. Y según la Asociación de FP, si se aprobara el cuarto, se retirarían más o menos 15.000 o 16.000 millones de dólares, quedarían un total de los 4 procesos, reitero, solamente si se aprueba el cuarto, de 65.000 millones de dólares que retirarían las personas de nuestro país. Ahora, como yo les decía, pasa a comisión mixta. Si se aprobara el proyecto comisión mixta, nuevamente tiene que ser votado en primer término por la Cámara de Diputados. ¿Y quién tendría nuevamente que votarlo? El candidato presidencial Gabriel Boric, que es diputado. Por eso es muy importante lo que señaló acá en Agenda Económica el lunes su asesora directa, Claudia Sangüesa, quien ella, al yo preguntarle qué opina sobre el cuarto retiro de fondos, esto fue lo que ella dijo. ¿Apoyas el cuarto retiro de fondos? Sabemos la opinión del candidato, pero ¿tu opinión? Mi opinión es que no es una buena política pública. ¿Sí? ¿Le recomendarías que no la siga apoyando? Le recomendaría de todas maneras eso, ¿sí? Porque los ingresos que tenemos ahí, las contribuciones que tenemos en nuestras cuentas, están pensadas para la vejez. Y si nosotros las retiramos hoy día, eso nos va a causar un tremendo daño previsional. Entiendo que en la pandemia, con toda la incertidumbre, con un gobierno que no entregaba suficientes subsidios, y eso sumado a un sistema de pensiones que no tiene legitimidad, la gente lo que quiere es retirar esos recursos. Sin embargo, lo que necesitamos es construir algo. Si lo tiene que votar de nuevo, veremos si Gabriel Boric escucha a su asesora económica directa. Y como vimos, la senadora Carolina Goich vio el programa este lunes y argumentó señalando lo que dijo recién Claudia Sangüesa. Ahora pasamos a otro tema que marca también el momento económico nacional, que es la enorme inflación que tenemos actualmente y que, sin lugar a dudas, va a hacer que el Banco Central suba fuertemente la tasa en diciembre. Fue solo hace unas semanas que el Banco Central decidió incrementar la tasa de interés de política monetaria en 125 puntos base, llegando a un 2,75%. Las razones tienen directa relación con la situación económica inflacionaria del país y esto podría volver a ocurrir luego de que se diera a conocer el alza de 1,3% que tuvo el IPC en octubre. La inflación está teniendo un empinamiento que va a hacer que el Banco Central suba la tasa de interés, la tasa de política monetaria en la próxima reunión. Yo estoy esperando que suba entre 1 punto y 1,25 la tasa de interés. Y efectivamente, lo que muchos expertos proyectan es que en la próxima reunión que se realizará el 14 de diciembre se decida nuevamente aumentar fuertemente la tasa de interés. En el mercado proyectan que podría quedar cercana al 4%, lo que podría conllevar a su vez otras alzas. Uno de las consecuencias de esta subida de la tasa monetaria y una consecuencia esperada es que el resto de las tasas aumenten, las tasas de créditos hipotecarios, de créditos comerciales y de créditos de consumo. Los créditos hipotecarios son los que podrían tener una mayor importancia para los chilenos y chilenas, sobre todo para quienes estén en busca de una casa propia, por lo que la pregunta es, ¿cuánto podría subir el interés? En la semana del 24 al 31 de octubre, que es la última semana que publica el Banco Central,
la tasa de interés promedio hipotecario llega al 3,59%. Entonces es probable de que si esto se mantiene, las tasas van a seguir al alza. No es fácil estimar cuánto del aumento de la tasa del Banco Central se va a trasladar a otras tasas, porque no existe una relación lineal entre ellas. Por ejemplo, un aumento de 1% en la tasa del Banco Central no implica necesariamente un aumento de 1% en las tasas de créditos hipotecarios. Un 3,59% de interés promedio en este tipo de créditos y al alza, que haría cada vez más complicado adquirir una vivienda propia. De todas formas, el rechazo del Senado a la idea de legislar el cuarto retiro de fondos previsionales calmó las aguas. Eso sí, la UEF no se detiene, subirá casi 400 pesos en un mes, encareciendo mucho los dividendos y todo lo indexado a la unidad de fomento. El presidente del Banco Central fue a la Convención Constituyente este martes y defendió lo que él considera muy importante, mantener la autonomía del ente emisor. Lo que mostramos es que el Banco Central ha sido bastante exitoso en su cometido en términos del control de la inflación, materia de transparencia, etcétera, que incluso en la última con esta última crisis ha sido bastante reconocido la capacidad de reacción que ha mostrado el Banco Central frente a un shock como ha sido el de la crisis del COVID. La autonomía, ¿cierto?, lo que garantiza es que el país tenga una institución dedicada específicamente y profesionalmente al control de la inflación y al resguardo de la estabilidad financiera. Creo que la experiencia de estos años de autonomía ha sido bastante elocuente, ¿cierto? La inflación en los últimos 30 años ha sido la 10ª parte de lo que fue en los 40 años anteriores en que el Banco Central no era autónomo. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso hablamos de todos estos temas junto al ministro de Hacienda. Como hemos visto, esta agenda económica ha estado marcado por el rechazo del Senado a la idea de legislar el cuarto retiro de fondos. Esto en un contexto de muchas presiones inflacionarias y que, sin lugar a dudas, va a hacer que el Banco Central suba fuertemente la tasa de interés en diciembre. Todos aspectos que marcan la economía nacional y los analizamos ahora en la conversación con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Lo vemos en pantalla. Ministro, gracias por estar en CNN Chile. Buenas tardes. Hola Nicolás, gracias por la invitación. Ministro, hemos conversado antes acá sobre el cuarto retiro. ¿Fue un alivio para el gobierno lo que determinó el Senado este martes? Mira, yo quisiera decir que al final del día nosotros creemos que lo que ocurrió hoy día es bueno para el país de alguna forma. ¿Y por qué creemos que es bueno para el país? Porque, primero que nada, creo que hubo una buena discusión. Y eso de por sí es tiene un valor. Y el tener una buena discusión significa que, bueno, obviamente muchos de los senadores y senadoras que estaban ahí discutiendo ocuparon muchos argumentos técnicos que han puesto distintas personas más técnicas, ¿no es cierto?, sobre la mesa, y creo que eso también es un muy buen punto de partida para esta discusión. Segundo, uno observa que de hecho hubo ciertas reacciones de algunas variables económicas durante el día que también muestra que de alguna forma se fue bien recibido esto. Por un lado vimos el tipo de cambio, ¿no es cierto?, que se apreció durante el día, vimos también que las tasas de interés retrocedieron. Eso es algo muy importante porque efectivamente, como estábamos con bastante riesgo, las tasas de interés estaban subiendo y esto creo que también es una buena noticia. Y claro, algo que tú también decías, obviamente esto también podía presionar hacia adelante con mayor inflación. Y si bien esto no es que sea descartado, sigue su discusión, sí creo que ahora de alguna forma también se han puesto más puntos técnicos sobre la mesa y yo espero que por eso esto sea una buena noticia para los chilenos, porque efectivamente yo entiendo que hay personas que eventualmente pueden necesitar ciertas ayudas del Estado, para eso nosotros tenemos el IFE universal, pero también tenemos que darnos cuenta que estamos generando ciertos impactos, tal como decía, sobre tasa de interés, inflación, etcétera, que al final
lo iban a terminar pagando los chilenos, sobre todo los chilenos más vulnerables. Ahora, ¿usted cuánto cree que esos argumentos técnicos realmente permearon entre los parlamentarios? Porque hasta ahora el voto de la senadora Goich fue el que inclinó la balanza, pero hubo otros que igual siguieron votando de la misma manera. Carlos Montes dijo 2 veces, una acá en CNN Chile, que no estaba de acuerdo con el retiro de fondos, pero igual votó a favor de la idea de legislar. El senador Lagos Weber ha dicho muchas veces que no hay argumentos técnicos para aprobar los retiros. En esta ocasión, para este proceso, se mantuvo en silencio y de todas maneras siguió votando a favor. Parlamentarios oficialistas como Osandón y última hora también la senadora Sabat también votaron a favor. Entonces, no estoy tan de acuerdo con usted en que hayan permeado los argumentos técnicos. Para mí fue muy en el límite, un solo voto, no más que eso. Entonces, me parece que todavía no llegamos a ese límite, por lo menos no tengo la misma percepción que usted, ministro. Sí, mira, yo creo, Nicolás, está bien que no tenga la misma percepción, pero deja de decirte por qué yo creo que esto es así. Efectivamente, cuando uno ve los retiros anteriores, primero que nada en la Cámara, es verdad que nosotros perdimos la Cámara de la posición del gobierno y avanzó este proyecto, pero la verdad avanzó con votos muy justos y los retiros anteriores habían sido con muchos más votos. Tampoco había ocurrido que aquí en el Senado no hubiera avanzado el proyecto, siempre había avanzado. Y eso significa que siempre habían habido más votos para este proyecto, cosa que hoy día no está ocurriendo. Entonces, efectivamente, la primera cosa es que el número de votos, obviamente, hoy día ya es menor y por eso ocurre lo que está ocurriendo. Ahora, con respecto a lo que tú hablas de que hay senadores que, bueno, hayan dicho, está bien, pero estamos avanzando en esta discusión. Yo creo que también todo el mundo, o la gran mayoría de los senadores también lo que dijeron ahí, es que entendían que era una política pública que podía generar ciertos problemas y de alguna forma querían, ¿no es cierto?, ponerle indicaciones, lo que sea, hacia adelante. Pero así todo, incluso con esas posiciones, el proyecto no avanzó. Y por lo tanto tiene que ir a una comisión mixta donde se tiene que seguir discutiendo. Entonces, por eso yo te digo, yo veo que efectivamente los argumentos están empezando a permear y yo creo más que nada porque efectivamente cuando uno ve lo que está ocurriendo en ciertas variables económicas, efectivamente vemos ya impactos. El impacto sobre la inflación es algo que estamos viendo. Es verdad, uno puede discutir cuánto de esto viene desde inflación externa, cuánto de esto viene de inflación interna. Está bien, podemos tener esa discusión, pero sí, obviamente, si seguimos con esto liquidez hacia adelante, obviamente vamos a seguir metiéndole presión a la inflación hacia adelante. Eso es algo que obviamente tiene que ocurrir. También vemos que las tasas de interés están muy altas, ¿no es cierto?, porque obviamente hemos tenido un impacto sobre el mercado financiero y por eso que también pensando en que muchos chilenos tienen que tomar crédito, ¿no es cierto?, obviamente era importante también que el mercado financiero no se viera tan impactado. O sea, puede ocurrir, o sea, que algún chileno estaba esperando tomar un crédito hipotecario, ¿no es cierto?, y tal vez lo estaba negociando hace 1 o 2 meses, y la verdad el alza de tasas que hemos tenido en los últimos meses seguramente va a llevar a que su dividendo sea mucho más caro. Eso tenemos que irlo corrigiendo y para eso creíamos que efectivamente era importante que no avanzara este proyecto y eso creo que fue una de las cosas que finalmente desencadenó a que no estuvieran los votos. Ahora, ministro, ¿usted cree que esos fenómenos que usted está mencionando, lo vamos a comentar más en detalle en unos minutos más, pueden permear aún más en la comisión mixta? Ya se está hablando de que se le van a hacer indicaciones al proyecto, de que se haga pagadero en 2 cuotas, de que se haga solamente para personas que tienen una renta de 4 millones o más, que pague impuestos o incluso que se deje afuera a las rentas vitalicias, es decir, que no haya segundo anticipo en las rentas vitalicias. ¿Usted cree que incluso haciéndose esos cambios se pueda también rechazar en la comisión mixta o lo ve más difícil? Bueno, mira, es parte justamente del proceso que tiene que seguir adelante. En ese sentido, nosotros como gobierno somos muy respetuosos del proceso legislativo que lleva el Congreso. Participamos, obviamente, pero bueno, ahí vamos a tener que ver las distintas posiciones. Solamente recordarle que la comisión mixta es una comisión donde tenemos senadores y diputados. Los diputados están en una posición mucho más de no poner ninguna indicación, los senadores están con esta otra posición, entonces por lo tanto tiene que salir un acuerdo
Después de ese acuerdo tiene que ser ratificado en la sala de la Cámara y en la sala del Senado. Entonces queda todavía mucho espacio para seguir conversando y creo que esa también es otra gran diferencia respecto a lo que veíamos en retiros anteriores. En retiros anteriores veíamos que era un proceso muy rápido, ¿no es cierto? Aquí lo que hemos visto también es un proceso que ha sido más pausado y que nos permite seguir conversando y seguir poniendo los elementos sobre la mesa de efectivamente impactos que están ocurriendo y que por lo tanto tenemos que preocuparnos de que no ocurran porque al final van a terminar afectando a nuestros compatriotas. Ministro, esto ya se va a decidir después de las elecciones del 21 de noviembre. No tengo claro si se puede decidir entre la primera y la segunda vuelta. El punto es, el que se haya dilatado, ¿puede influir en las decisiones de los parlamentarios? Mira, obviamente el momento que se va a ir haciendo la discusión es algo que ir definiendo el Congreso en la medida que ellos van determinando cuáles son los miembros de la comisión mixta y empiezan todo este proceso. Ahora, nosotros creemos que es bueno que haya sido más pausado. ¿En qué sentido? Que esto ha permitido ir poniendo sobre la mesa todos estos elementos técnicos. Y en la medida que efectivamente van pasando algunos días más, seguramente vamos a ir viendo más datos, ¿no es cierto? Y eso también obviamente va a permitir permear en esta discusión. Yo creo que es una discusión que tiene todavía mucho espacio. Como decías tú, hay gente o parlamentarios que están pensando en poner ese tipo de indicaciones. Nosotros creemos como gobierno que aún con ese tipo de indicaciones, de todas formas, esto puede generar un problema en la economía, porque claro, como ya hemos recuperado la economía en sus niveles de actividad, ¿no es cierto? Todo esto, liquidez adicional, genera un eventual sobrecalentamiento. Por eso que lo que estamos haciendo de alguna forma en el presupuesto es normalizando la política fiscal y por eso el Banco Central también va normalizando su política monetaria, subiendo la tasa de interés. Entonces, bueno, por eso yo creo que también es bueno que tengamos este proceso más pausado que nos permite seguir conversando y poniendo las distintas posiciones sobre la mesa. Creo que no hacerlo rápido como ha sido anteriormente es beneficioso efectivamente para tener un mejor debate. Ministro, hay dos candidatos a la presidencia que también son parlamentarios, Gabriel Boric, diputado, y Jasna Proboste, senadora. Si en la comisión mixta se aprueba el proyecto, ambos van a tener que votarlo nuevamente en la Cámara Baja 1 y la senadora en la Cámara Alta. Y ambos también tienen una coincidencia. Sus asesores económicos directos, Claudia Sangüesa en el caso de Boric y también Guillermo Larraín en el caso de Jasna Proboste, han recomendado públicamente que no se sigan apoyando los retiros. Mi pregunta es, ¿usted cree que las recomendaciones de los asesores económicos directos de ambos candidatos debiera también tener más influencia en las votaciones de los presidenciables? Bueno, mire, yo creo que en general lo que ha ocurrido en los últimos meses es que de alguna forma no se ha escuchado tanto a los técnicos, para ser sincero. Creo que también es importante que empiece a ocurrir mucho más. Obviamente los que toman las decisiones, que son muchas decisiones políticas, son los parlamentarios, ¿no es cierto?, con el gobierno que de alguna forma tiene iniciativa también. Pero es muy importante ir escuchando la técnica y ir escuchando también las opiniones de muchas de estas personas. Yo espero que esto sea cada vez más así porque efectivamente hoy día, como ya tenemos una economía recuperada, y efectivamente en términos de niveles de producción, efectivamente todo lo que pongamos adicional hoy día sobre la mesa puede generar muchos problemas de sobrecalentamiento y la forma como usted regula el sobrecalentamiento es subiendo tasas de interés, ¿no es cierto? Y por lo tanto estamos en un escenario donde podemos terminar con inflación y tasas de interés más altas. Eso tenemos que evitarlo. Yo creo que tenemos técnicos de lado y lado que de alguna forma tienen muchas opiniones, pero que creo que en este sentido tienen un diagnóstico que es bastante cercano, ¿no es cierto?, y que seguramente va más en esa línea. Yo espero que efectivamente se escuche cada vez más a los técnicos. Es importante no solamente este debate del cuarto retiro, sino que creo también el debate hacia adelante. Tenemos que volver a crecer más rápido y para eso también escuchar a técnicos de ambos lados del espectro político creo que es muy relevante. Ese crecimiento es el que nos va a permitir financiar, ¿no es cierto?, todo lo que sea mayor recaudación para poder hacer financiamiento de mayor gasto social. Creo que también es otro tema que tenemos que ponerlo sobre la mesa. Entonces, saliendo de este debate del cuarto retiro, creo que tenemos que empezar a debatir más fuerte en ese sentido y ahí los técnicos efectivamente están muy llamados a que hagan propuestas y ojalá
puedan avanzar en ese sentido. Le tengo también una pregunta técnica, ministro. En su programa presidencial, José Antonio Kast plantea rebajar el impuesto a las empresas de 27 a 17%. ¿Para qué? Para, según ellos, según su comando, elevar el crecimiento de nuestra economía entre 5 a 7%. En el otro extremo tenemos la propuesta del candidato Gabriel Boric, que es en apenas 6 a 8 años elevar en 8 puntos del PIB la recaudación tributaria. Un ex colega suyo, el ex ministro de Hacienda Andrés Velasco, dijo que ambas propuestas son fantasiosas en cuanto a sus números. ¿Cuál es su análisis técnico respecto de ambas propuestas? Sí, mire, yo obviamente hoy día soy ministro de Hacienda, no soy analista, entonces yo lo que sí quisiera decir al respecto es lo siguiente. Mira, creo que hay que ser cuidadoso con ese tipo de propuestas. ¿Por qué? Porque efectivamente la condición donde nosotros partimos hoy día es muy importante tenerla en consideración. ¿Qué significa eso? Hoy día partimos de un déficit fiscal importante. Este año nosotros vamos a tener un déficit de prácticamente 8 puntos del PIB. Eso tenemos que irlo cerrando, porque si no lo cerramos, nuestra deuda fiscal va a explotar, y si llega a explotar vamos a terminar pagando demasiados intereses y va a ser muy complicada esa situación. Eso podría significar que requeríamos hacer un ajuste fiscal mucho más violento. Desde ese punto de vista, dado que partimos con estos déficits fiscales que son más o menos importantes, hay que ser cuidadoso con propuestas que bajen mucho las tasas de impuestos, porque eso efectivamente puede generar algo más de déficit fiscal. Es verdad que también puede generar más crecimiento, pero también puede generar menores ingresos fiscales y acentuar este déficit fiscal. Y por otro lado, también hay que ser cuidadoso con propuestas que también suben muy rápido el gasto público, porque la verdad puede ser fácil subir el gasto público, pero no es tan fácil recaudar 6 o 7 puntos de mayor recaudación, porque ya hemos visto experiencias anteriores, ¿no es cierto?, donde tuvimos reformas tributarias que buscaban llegar a 3 puntos del PIB y que finalmente no lo lograron. Entonces llegar a 6 o 8 puntos es aún más difícil. Entonces en cada uno de estos casos yo creo que lo que hay que ser muy cuidadoso y muy riguroso es que hay que poner por un lado efectivamente lo que usted quiere hacer, pero también deberíamos analizar las consecuencias. Y dentro de las consecuencias hay que mirar lo que va a pasar con el déficit fiscal y efectivamente qué es lo que va a pasar con crecimiento económico. Uno podría argumentar que al bajar impuestos aumenta el crecimiento económico, puede ser, pero deberíamos ver los impactos y para eso nuevamente los técnicos son importantes. Desde el mismo punto de vista, subir impuestos de 6 a 8 puntos del PIB tampoco creo que sea algo que no genere un impacto negativo sobre la tasa de crecimiento, porque efectivamente a medida que usted sube mucho la carga tributaria, algún impacto puede causar. Uno también quisiera saber, por lo menos desde esos comandos, cuáles son los impactos que ellos estiman. Creo que todo eso debería estar sobre la mesa para que efectivamente pudiéramos tomar buenas decisiones en las elecciones que vienen. Ministro, hablemos de inflación, 5,8% en el año, 6% acumulado en 12 meses, 1,3% en octubre, la mayor inflación mensual desde la crisis subprime. ¿Usted cree que es prácticamente un dato que el Banco Central va a subir fuertemente la tasa de interés en diciembre y continuaremos con esta tendencia alcista de todas las tasas de mercado, de crédito de consumo y hemos visto también las hipotecarias? Bueno, mira, nosotros tenemos una buena coordinación con el Banco Central, eso significa que nos compartimos mucho los escenarios, pero obviamente eso es una decisión que tiene que ir tomando el Banco Central y la va a ir tomando en la medida que ellos estimen que sea lo conveniente. Lo que ha ocurrido en los últimos meses es que hemos tenido aumentos importantes de tasa de inflación y para que no exista un desanclaje inflacionario, el Banco Central ha decidido tomar las decisiones que tomó en materia de tasas de interés. Nosotros como fisco estamos tratando de ayudar en el sentido que estamos tratando de despachar un presupuesto que normaliza la política fiscal y por lo tanto tiende a reducir todo lo que son las transferencias que eran por una sola vez. Esperamos que eso también quite algo de presión por el lado de la demanda agregada para que el Banco Central no tenga que subir tanto las tasas de interés. Pero efectivamente, si seguimos viendo que la inflación sigue aumentando, efectivamente el Banco Central va a tener que preocuparse de volver, ¿no es cierto?, a los niveles de mediano plazo y para eso anclar las expectativas y eso puede significar alzas de tasas hacia adelante. Pero vuelvo a decir, eso es algo que depende del Banco Central y es algo que también depende de las políticas que estamos tomando hoy día. Por eso que nosotros estamos tratando de normalizar política fiscal, pero también por eso que muchas veces tenemos que insistir en que hay proyectos
como el cuarto retiro, que hemos dicho que preferimos que no avance justamente para no generar estos problemas. Precisamente por lo que puede hacer la política fiscal. Es prácticamente un hecho que, independiente de quién gane las elecciones y llegue en marzo, va a tener que apretar muy fuerte el cinturón fiscal, bajar el gasto, no seguir extendiendo el IFE más allá de lo estrictamente necesario, porque mientras más gaste el fisco, más aumentan las presiones inflacionarias. Bueno, mira, lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, es que hemos vivido una crisis muy grande, tanto sanitaria, pero también social y económica, ¿no es cierto? Es una crisis que no veíamos hace muchísimo tiempo. Yo creo que la caída que tuvimos en el año 2020 del PIB, que fue casi de 6 puntos, es algo que no veíamos desde 1983, por lo tanto fue una crisis importante y teníamos que tratar de salir y salir rápido. En ese sentido, nosotros como gobierno obviamente decidimos ocupar la política fiscal para salir lo más rápidamente y recuperar la economía. Eso es lo que hemos tratado de hacer y creemos que estamos cumpliendo su objetivo. Pero una vez que se cumple ese objetivo, efectivamente no podemos mantener en el mediano plazo déficits fiscales como los que tenemos hoy día, que son de 8 puntos del PIB en el 2021 y algo más de 7 puntos del PIB en el 2020. Como eso no se puede mantener, porque significaría que nuestra deuda debería crecer mucho más rápido, y eso significa al final del día, usted sabe, como cualquier familia, cuando las deudas crecen muy rápido llega el momento que ya no le prestan más y tiene que ajustarse. Para que eso no ocurra, tenemos que ir haciendo normalización paulatina en la política fiscal. Eso significa que tenemos que ir haciendo los retiros de las transferencias que fueran extraordinarias este año para ir normalizando. Eso es lo que estamos haciendo en el presupuesto y estamos tratando de dejárselo delineado a la próxima administración, también para que ellos tengan el espacio que les permite ir ejecutando su programa de gobierno, pero dentro de una política fiscal más normalizada. Ministro, mi última pregunta, le pido que sea lo más directo y breve posible. La última vez que conversamos yo le pregunté si podía nuevamente intervenir el MEPCO, porque ya vemos cómo están los litros de la benzina, prácticamente en promedio 1.000 pesos o un poquitito menos. Usted esa vez me dijo que no podían intervenir el MEPCO con el dólar en 815, 820. El dólar está bajando, está más o menos en 790. ¿Podrían ahora sí intervenir el MEPCO? Sí, entonces, si me permite, yo sé que es una pregunta rápida, pero solamente decirle lo siguiente. El MEPCO lo que permite, entre otras cosas, una rebaja del impuesto a los combustibles. Entonces, solamente decirle lo siguiente. El impuesto al diésel, específico al diésel, hoy día son cerca de 80 pesos por litro. Bueno, el MEPCO, ¿cuánto está rebajando hoy día de esos 80? Prácticamente 80. Y en el caso de la gasolina, bueno, la gasolina en el impuesto específico de los combustibles es cerca de 320 pesos. ¿Cuánto está rebajando hoy día el MEPCO? Bueno, cerca de la mitad de eso. Entonces hoy día ya tenemos una rebaja importante y por lo tanto el MEPCO ya está actuando. Ahora, ¿pero qué es lo que pasa? Que efectivamente el tipo de cambio ha estado tan alto que aunque el MEPCO actúa, bueno, igual la benzina ha estado subiendo lamentablemente. ¿Y por qué hemos tenido el tipo de cambio alto? Bueno, porque efectivamente estamos con bastante incertidumbre interna que ha llevado a niveles de tipo de cambio que no son los que deberíamos tener hoy día. Esperamos que en la medida, ¿no es cierto?, que tengamos una mejor discusión en el Congreso, como hoy día tuvimos en el cuarto retiro, esperamos que eso permita que vaya retrocediendo el tipo de cambio y eso permita que en las semanas siguientes, ¿no es cierto?, ojalá veamos también que eso tenga un efecto sobre los precios de la gasolina. Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, como siempre, muchas gracias por estar en CNN Chile. Gracias, Nicolás, que estén muy bien. Chao, chao. De esta forma terminamos esta agenda económica, obviamente marcada por el rechazo del Senado a la idea de legislar el cuarto retiro de fondos. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.